Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Capítulo 80. El Señor Krishna bendice al Brahmana Sudama. El Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, la superalma de toda entidad viviente, conoce muy bien lo que hay en el corazón de todos. Él tiene una disposición especial para con los devotos brahmanas. El Señor Krishna también recibe el nombre de Brahmana Yadeva, que significa que Él lo adoran los brahmanas. Por lo tanto, se concluye que un devoto que se encuentra plenamente rendido a la suprema personalidad de Dios ya ha adquirido la posición de un brahmana. Uno no puede acercarse al Brahman supremo, el Señor Krishna, sin volverse brahmana. Krishna tiene especial interés en aniquilar la aflicción de sus devotos y es el único refugio de los devotos puros. Durante un largo rato, el Señor Krishna se dedicó a hablar con Sudama Vipra acerca de la amistad que habían compartido en el pasado. Luego, tan solo para disfrutar de la compañía de un viejo amigo, el Señor Krishna comenzó a sonreír y preguntó: «Mi querido amigo, ¿qué me has traído? ¿Te dio tu esposa algún sabroso comestible para mí?». Mientras el Señor Krishna le hablaba a su amigo, lo miraba y sonreía con gran amor. Él continuó: «Mi querido amigo, debes haberme traído de tu hogar algún obsequio». El Señor Krishna sabía que Sudama estaba vacilando en presentarle el insignificante arroz plano, que de hecho era indigno de que él lo comiera. Y dándose cuenta de lo que pasaba por la mente de Sudama Vipra, el Señor dijo: «Mi querido amigo, es indudable que a mí no me hace falta nada. Pero si mi devoto me da algo como ofrenda de amor, aunque sea muy insignificante, yo lo acepto con gran placer. Por otra parte, si una persona no es devota, aunque me ofrezca cosas muy valiosas, no me gusta aceptarlas. En realidad, yo acepto tan solo aquellas cosas que me son ofrecidas con devoción y amor. De no ser así, yo no acepto nada por valioso que sea. Si mi devoto puro me ofrece incluso cosas de lo más insignificantes, una pequeña flor, una hojita, un poquito de agua, pero satura la ofrenda con amor devocional, entonces no solo acepto esa ofrenda con agrado, sino que la como con gran placer». El Señor Krishna le aseguró a Sudama Vipra que él sentiría mucho agrado en aceptar el arroz plano que había traído de su hogar. Pero Sudama Vipra vaciló en presentárselo al Señor a causa de la gran vergüenza que tenía. Él pensó: «¿Cómo puedo ofrecerle cosas tan insignificantes a Krishna?», y simplemente inclinó su cabeza. El Señor Krishna, la superalma, conoce todo lo que hay en el corazón de todos. Él conoce las intenciones y los deseos de todos. Por lo tanto, él conocía la razón por la cual Sudama Vipra había ido a él. Él sabía que, movido por la extrema pobreza, había ido allí a petición de su esposa. Pensando en Sudama como su muy querido compañero de clase, él sabía que el amor que Sudama sentía por él como amigo nunca se había manchado con ningún deseo de conseguir beneficios materiales. Krishna pensó: «Sudama no ha venido a pedir nada de mí, pero sintiéndose obligado por el pedido de su esposa, ha venido a verme solo para complacerla». El Señor Krishna decidió, por lo tanto, que le daría a Sudama Vipra más opulencia material que la que podía imaginar incluso el Rey del Cielo. Él arrebató entonces el manojo de arroz plano que colgaba del hombro del pobre brahmana y que se encontraba guardado en un rincón de su manto, y dijo: «¿Qué es esto, mi querido amigo? Me has traído un muy sabroso arroz plano». Él animó a Sudama Vipra diciendo: «Yo considero que esta cantidad de arroz plano no solo me satisfará a mí, sino que satisfará a toda la creación». De esta afirmación se concluye que Krishna, siendo la fuente original de todo, es la raíz de toda la creación. Así como por regar la raíz de un árbol de inmediato se distribuye agua por todas partes del mismo, asimismo, al hacerle un ofrecimiento a Krishna o cualquier acción que se haga para Krishna, ha de considerarse la labor de bienestar social más elevada que existe, pues el beneficio de un ofrecimiento así es distribuido a todo lo largo de la creación. El amor por Krishna se distribuye a todas las entidades vivientes. Mientras el Señor Krishna le hablaba a Sudama Vipra, comió un bocado de su manojo de arroz plano, y al tratar de comer un segundo bocado, Rukmini Devi
quien es la propia diosa de la fortuna, detuvo al Señor haciéndole su mano. Después de tocar la mano de Krishna, Rukmini dijo: mi querido Señor, ese solo bocado de arroz plano es suficiente para hacer que aquel que lo ofreció se vuelva muy opulento en esta vida y continúe su opulencia en la siguiente. Mi Señor, eres tan bondadoso con tu devoto que incluso ese solo bocado de arroz plano te complace muchísimo. Y tu complacencia le asegura al devoto la adquisición de opulencia tanto en esta vida como en la próxima. Eso indica que cuando al Señor Krishna se le ofrece comida con amor y devoción, y él se siente complacido y se la acepta al devoto, Rukmini Devi, la diosa de la fortuna, queda tan grandemente obligada con el devoto que tiene que ir personalmente al hogar del devoto para convertirlo en el hogar más opulento del mundo. Si uno alimenta suntuosamente a Narayana, entonces la diosa de la fortuna Lakshmi se vuelve automáticamente huésped de la casa de uno, lo cual significa que el hogar de uno se vuelve opulento. El erudito Brahmana Sudama pasó esa noche en la casa del Señor Krishna y mientras se encontraba allí se sentía como si estuviera viviendo en el planeta Vaikunta. En realidad él se encontraba viviendo en Vaikunta, pues todo sitio en el que viven el Señor Krishna, el Narayana original y Rukmini Devi, la diosa de la fortuna, no es diferente del planeta espiritual Vaikunta Loka. Mientras el erudito Brahmana Sudama se encontraba en el hogar del Señor Krishna, no parecía que hubiera recibido nada sustancioso de él, y aún así no le pidió nada al Señor. La siguiente mañana él partió hacia su hogar pensando siempre en la recepción que le había dado Krishna, y así se sumergió en la dicha trascendental. Durante todo el camino al hogar simplemente recordaba el trato que le había dado el Señor Krishna y se sentía muy feliz de haber visto al Señor. El Brahmana comenzó a pensar de la siguiente manera: es de lo más placentero ver al Señor Krishna, quien está muy consagrado a los brahmanas. Qué gran amante de la cultura brahmínica es él. Él es el Brahman supremo mismo y aún así participa de una relación recíproca con los brahmanas. Además, él respeta tanto a los brahmanas que abrazó contra su pecho a un brahmana pobre como yo, si bien él nunca abraza a nadie contra su pecho a excepción de la diosa de la fortuna. ¿Cómo puede hacerse comparación alguna entre el Supremo Señor Krishna, que es el único refugio de la diosa de la fortuna, y yo, un brahmana pecador y pobre? Y aún así, considerándome un brahmana, él me estrechó entre sus dos brazos trascendentales con un placer muy sincero y profundo. El Señor Krishna fue tan bondadoso conmigo que permitió que me sentara en el mismo lecho donde se acuesta la diosa de la fortuna. Él me consideró su verdadero hermano. ¿Cómo he de entender cuán obligado estoy con él? Cuando me encontraba cansado, Shrimati Rukmini Devi, la diosa de la fortuna, comenzó a abanicarme, haciendo el chamara de cola de yak con su propia mano. Ella nunca tomó en cuenta su excelsa posición como primera reina del Señor Krishna. La suprema personalidad de Dios me prestó servicio debido a su alta estima por los brahmanas y por dar masajes a mis piernas y alimentarme con su propia mano prácticamente me adoró. Todo el mundo a todo lo largo del universo adora los pies del Señor Krishna, aspirando a la elevación a los planetas celestiales o a la liberación o a toda clase de opulencias materiales o a la perfección de los poderes del yoga místico. Sin embargo, el Señor fue tan bondadoso conmigo que no me dio ni un centésimo, sabiendo muy bien que soy un hombre que se encuentra en la miseria y que si obtuviera algún dinero podría envanecerme y volverme loco por la opulencia material y así olvidarme de él. La afirmación del Brahma Sudama es correcta. Un hombre ordinario que sea muy pobre y que le ore al Señor para que lo bendiga con opulencia material, que de una u otra forma se vuelve más rico en cuanto a la opulencia material, de inmediato olvida sus obligaciones con el Señor. Por lo tanto, el Señor no le ofrece opulencias a su devoto a menos que éste se encuentre completamente necesitado. Por el contrario, si un devoto neófito le sirve al Señor muy sinceramente y al mismo tiempo desea opulencia material, el Señor le impide obtenerla. Pensando así, el erudito Brahmana llegó gradualmente a su propio hogar. Pero al llegar allí, vio que todo se encontraba cambiado en forma maravillosa. Él vio que en lugar de su cabaña había grandes palacios hechos de valiosas piedras y joyas que brillaban como el sol, la luna y los rayos del fuego. No solo había grandes palacios, sino que a intervalos había parques bellamente decorados, en los que paseaban muchos hermosos hombres y mujeres. En esos parques había hermosos lagos llenos de flores de loto y de bellos lirios, y había bandadas de pájaros multicolores. Al ver la asombrosa transformación de su lugar natal, el Brahmana comenzó a pensar para sí:
¿cómo es posible que yo esté viviendo todos estos cambios? ¿Este lugar me pertenece a mí o le pertenece a otra persona? Si es el mismo lugar donde yo solía vivir, entonces ¿cómo ha cambiado tan maravillosamente? Mientras el erudito brahmana pensaba en esto, un grupo de hermosos hombres y mujeres con características corporales que se asemejan a los de los semidioses, acompañados por cantantes, se acercaron a darle la bienvenida. Todos se encontraban cantando canciones auspiciosas. La esposa del brahmana se puso muy contenta al escuchar las noticias de la llegada de su esposo y con gran prisa también salió del palacio. La esposa del brahmana se veía tan hermosa que parecía como si la propia diosa de la fortuna hubiera ido a recibirlo. Tan pronto como vio a su esposo presente ante ella, de sus ojos comenzaron a caer lágrimas de júbilo y su voz se ahogó tanto que ni siquiera podía hablarle a su esposo. Ella simplemente cerró sus ojos en éxtasis, pero con gran amor y afecto se postró ante su esposo y dentro de sí pensó en abrazarlo. Ella estaba completamente adornada con un collar de oro y con ornamentos, y mientras se encontraba de pie entre las sirvientas se veía como la esposa de un semidios que acababa de descender de un avión. El brahmana se sorprendió de ver a su esposa tan hermosa y con gran afecto, y sin decir palabra entró en el palacio con su esposa. Cuando el brahmana entró a su apartamento personal del palacio, vio que no era un apartamento sino la residencia del Rey del Cielo. El palacio estaba decorado con muchas columnas hechas de joyas. Los sofás y los lechos eran de marfil y estaba adornado con oro y joyas, y las sábanas y colchones eran tan blancos como la espuma de la leche y tan suaves como una flor de loto. Había muchas colas de yak que colgaban de varas hechas de oro y muchos tronos de oro con cojines para sentarse que eran tan suaves como la flor de loto. En los diversos lugares había pabellones del terciopelo y de seda, con encajes de perlas que colgaban de ellos por todas partes. La estructura del edificio se erguía sobre mármol transparente de primera clase con grabados hechos de piedra de esmeralda. Todas las mujeres del palacio llevaban lámparas hechas de joyas valiosas. Las llamas y las joyas se combinaban para producir una luz que brillaba maravillosamente. Cuando el brahmana vio que su posición se había vuelto opulenta repentinamente y al no poder determinar la causa de ese cambio tan repentino, comenzó a pensar con mucha gravedad en cómo había ocurrido. Así pues, él comenzó a pensar: desde el comienzo de mi vida yo he sido extremadamente pobre, así que ¿cuál puede ser la causa de una opulencia tan grande y repentina? No encuentro ninguna otra causa más que la mirada muy misericordiosa de mi amigo el señor Krishna, el miembro principal de la dinastía Yadu. Con toda certeza estos son regalos de la misericordia sin causa del señor Krishna. El señor es autosuficiente, el esposo de la diosa de la fortuna, y así pues siempre se encuentra pleno de 6 opulencias. Él puede comprender lo que hay en la mente de su devoto y satisface suntuosamente los deseos de éste. Todos estos son actos de mi amigo, el señor Krishna. Mi hermoso y oscuro amigo Krishna es mucho más generoso que la nube que puede llenar de agua el gran océano. La nube trae profusa lluvia de noche, tan solo para complacer al agricultor, sin perturbarlo de día con lluvias. Y sin embargo, cuando el agricultor se despierta por la mañana, considera que no ha llovido lo suficiente. De forma similar, el Señor satisface el deseo de todos según la posición de cada cual, y aún así aquel que no posee conciencia de Krishna considera que todos los regalos del Señor son menos que los que él deseaba. Por otra parte, cuando el Señor recibe de su devoto una pequeña cosa que éste ofrece con amor y afecto, la considera un valioso y grandioso regalo. Yo mismo soy el ejemplo vivido de ello. Tan solo le ofrecí un bocado de arroz plano y a cambio él me ha dado opulencias mayores que la opulencia del Rey del Cielo. El Señor no necesita lo que en sí el devoto le ofrece, él es autosuficiente. Si el devoto le ofrece algo al Señor, ello actúa en su propio beneficio, pues todo lo que el devoto le ofrece al Señor es devuelto en una cantidad 1.000.000 de veces más grande que lo que fue ofrecido. Uno no pierde nada por darle algo al Señor, sino que se beneficia millones de veces al hacerlo. El brahmana, sintiéndose muy obligado con Krishna, pensó: yo rezo por tener la amistad del Señor Krishna y por dedicarme a su servicio, y por rendirme completamente a él con amor y afecto vida tras vida. Yo no quiero ninguna opulencia, tan solo deseo no olvidar su servicio. Yo simplemente deseo estar asociado con sus devotos puros, que mi mente y actividades se encuentren siempre ocupados en su servicio. La innaciente suprema personalidad de Dios Krishna sabe que muchas grandes personalidades han caído de sus posiciones debido a la opulencia excesiva. Por lo tanto, en ocasiones el Señor no da cierta opulencia ni siquiera cuando su devoto se la pide. Él es muy cauteloso con sus devotos.
debido a que un devoto que se encuentra en una posición inmadura del servicio devocional por encontrarse en el mundo material pudiera caer de su posición si se le ofrece gran opulencia. El Señor no se lo ofrece. Esa es otra manifestación de la misericordia sin causa del Señor para con su devoto. Su interés principal es que el devoto no caiga. Él es igual que un padre bien queriente que no pone mucha riqueza en manos de su hijo inmaduro, pero que cuando el hijo se vuelve adulto y sabe cómo gastar el dinero, le da toda la tesorería. El erudito Brahmana concluyó así que cualesquiera opulencias que había recibido del Señor no debían ser utilizadas para su irrestricta complacencia sensual, sino para el servicio del Señor. El Brahmana aceptó su recién adquirida opulencia, pero lo hizo con un espíritu de renuncia, desapegado de la complacencia sensual, y así vivió muy tranquilamente con su esposa, disfrutando de todas las facilidades provistas por la opulencia, como Prayadan del Señor. Él disfrutó de diversas variedades de alimentos, ofreciéndoselos al Señor y tomándolos luego como Prayadan. De forma similar, si por la gracia del Señor recibimos opulencias tales como riqueza, fama, poder, educación y belleza materiales, es deber nuestro considerar que todos son regalos del Señor y que han de ser usados en su servicio y no en nuestra complacencia sensual. El erudito Brahmana permaneció en esa posición y su amor y afecto por el Señor Krishna, en vez de deteriorarse por la gran opulencia, se incrementó día tras día. La opulencia material puede ser la causa de la degradación y también la causa de la elevación, de acuerdo con los propósitos por los cuales se usa. Si la opulencia es usada para la complacencia sensual, es la causa de la degradación, y si es usada para el servicio del Señor, es la causa de la elevación. El trato que el Señor Krishna le dio a Sudama Vripa evidencia que la Suprema Personalidad de Dios se siente muy complacido con una persona que posee cualidades brahmínicas. Un brahmana capacitado que sea como Sudama Vipra es naturalmente un devoto del Señor Krishna. Por lo tanto, se dice Brahmano Vaishnava. Un brahmana es un Vaishnava. O algunas veces se dice Brahmana Pandita. Pandita significa una persona altamente erudita. Un brahmana no puede ser tonto ni inculto. Por lo tanto, hay dos clases de brahmanas, Vaishnavas y Panditas. Aquellos que únicamente son eruditos son Panditas, pero aún no son devotos del Señor o Vaishnavas. El Señor Krishna no se siente especialmente complacido con ellos. Tan solo la cualidad de ser un brahmana erudito no es suficiente para atraer a la Suprema Personalidad de Dios. Un brahmana, además de estar bien capacitado según los requerimientos estipulados en escrituras tales como el Srimad Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, debe ser al mismo tiempo devoto del Señor Krishna. Sudama Vipra es el ejemplo vívido. Él era un brahmana calificado, desapegado de toda clase de disfrute sensual material y al mismo tiempo un gran devoto del Señor Krishna. El Señor Krishna, el disfrutador de todo sacrificio y penitencia, siente mucho cariño por un brahmana como Sudama Vipra, y hemos visto con el comportamiento que observa el Señor Krishna en la práctica cuánto él adora a un brahmana así. Por lo tanto, la etapa ideal de la perfección humana es volverse un brahmana Vaishnava como Sudama Vipra. Sudama Vipra se dio cuenta de que, si bien el Señor Krishna es inconquistable, él accede no obstante a ser conquistado por sus devotos. Él se dio cuenta de cuán bondadoso era el Señor Krishna con él y se encontraba siempre en trance, pensando constantemente en Krishna. Mediante esa constante asociación con el Señor Krishna, toda oscuridad debido a la contaminación material que permaneciera en su corazón fue erradicada por completo y en muy poco tiempo él fue trasladado al reino espiritual, que es la meta de todas las personas santas que se encuentran en la etapa perfecta de la vida. Shukadeva Goswami ha afirmado que todas las personas que oigan esta historia de Sudama Vipra y el Señor Krishna sabrán cuán afectuoso es el Señor Krishna con los devotos brahmanas, como Sudama. Por lo tanto, todo aquel que escuche esta historia se vuelve gradualmente tan calificado como Sudama Vipra y así es trasladado al reino espiritual del Señor Krishna. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 80º capítulo del libro Krishna titulado El Señor Krishna bendice a Brahmana Sudama. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.